pues por ahora sigo creyendo un poco en aquello de la digna rabia, ¿sabes? Como que dignidad y rabia se juntan para pelear desde las poblaciones con discapacidad, porque se nos espera como personas dóciles, obedientes, siempre a la espera de aquel persona que se cree promedio, que se supone está en mejores condiciones que una y que por ende entonces tiene que mandar la batuta en decisiones, ¿sí? Entonces creo que eso es dignidad y la rabia la junto es porque muchas veces la rabia nos ayuda a canalizar ciertas de esas incomodidades, angustias, inconformidades, ¿sí? Que de otra manera puede que no afloren. Podcast Access Lab, el laboratorio de la accesibilidad. De dado diseño para todos. Bienvenidos al laboratorio de Access Lab, donde la accesibilidad, el diseño y la inclusión se unen en un mundo de posibilidades. Un especial saludo para todas las personas que nos escuchan a través del podcast Access Lab, Laboratorio de la Accesibilidad. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca del género y la discapacidad. Para esto estoy acompañado de dos personas muy especiales. Por aquí tenemos a la activista Amaranta Was. Ella es una mujer trans que tiene estudios relacionados con la educación comunitaria y también las lenguas extranjeras. Es una chica ciega, además también. ¿Cómo estás, Amaranta? Si por favor nos regalas un saludo y tal vez un contexto para quien no te conoce de quién eres. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación al espacio. Chévere potenciar estos lugares de reconocimiento. Bueno, sí, como ya dijiste, mi nombre es Amaranta Guas, yo soy ciega desde los 2 años, travesti de nacimiento, quien me respeta me trata en femenino. Yo actualmente soy estudiante, ya a punto de graduarme de licenciatura en educación comunitaria, con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Como que, bueno, actualmente estamos trabajando un proceso tanto por el trabajo de grado como por apuesta pedagógica y política, bueno, y académica, y es Las Pieles Parlantes, una apuesta metodológica, una apuesta también pedagógica que pretende ubicar las emociones y sentires y también pues preguntarse por aquellos impactos que tiene la clase social, el género y el capacitismo en las trayectorias educativas de los y las estudiantes. Entonces, a grosso modo eso, muchísimas gracias. Listo, Amaranta, muchas gracias. También tenemos aquí el gusto de hablar con Paula Pinillos. Ella es nuestra líder editorial de Dado Editorial Braille. Es una mujer también que está muy relacionada con los colectivos feministas y es egresada de estudios literarios de la Universidad Nacional. También si por favor nos regalas un saludo y un contexto de quién eres. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, todas. Bueno, yo soy Paula, yo en este momento pues estoy como a la cabeza de todo lo que tiene que ver con la editorial en Dado. Y pues como ya lo comentaba Alejo, pues yo soy humanista de la Universidad Nacional, entonces digamos que no solamente en términos de literatura, sino en general en términos de pues humanismo y sociedad. Tengo un enfoque pues desde hace tiempo, desde la academia, pues en relación a la literatura y las cuestiones sociales, sobre todo las cuestiones de género. Pues también soy activista y pues también sí, estoy como en todo esta cuestión de la lucha por los derechos de diferente índole pues en nuestra sociedad. Listo, Paula, muchas gracias por tu presentación. Me parece importante comenzar a contextualizar un poco esa relación que hay entre las tres poblaciones que el día de hoy pues, nos reúnen y es la población de las personas con discapacidades, la población de las mujeres cisgénero y por supuesto en representación aquí con Amaranta de las mujeres trans. De pronto no estamos tan relacionados con este término de las mujeres cisgénero, pero para quien no lo entiende muy bien, si de pronto ahorita me lo pueden respaldar igual Amaranta y Paula, yo lo entiendo así como
la manera en la que se identifica esa mujer que nació con unas características físicas comúnmente asociadas a las mujeres y se identifica con este género. Ya una vez hecho esta pequeña aclaración, podemos decir que todos los grupos experimentan a partir de esa reivindicación de esos derechos, de ese contexto histórico, un enfoque diferente que va obviamente muy apegado a las necesidades de cada población porque su discriminación ha sido basada en características naturales muy diferentes. Claramente, por ejemplo, en las poblaciones con discapacidades va más hacia esa discriminación por prejuicios en las capacidades, en la forma en la que pueden hacer o no pueden hacer las cosas, en las mujeres hacia esa construcción social del género, hacia los roles y hacia las personas trans, va más como hacia esa norma social también del género. Hay unas similitudes también que me arriesgo a citar aquí y van frente a la discriminación sistemática que se basa en las características sociales y culturales de, pues que marcan a todas estas tres poblaciones como algo diferente de la norma. Pero esto también ha permitido que generen una visibilidad de claramente sus diferencias, su manera de experimentar el mundo diferente también y exigir sus derechos. Y estos derechos pues son fundamentales que han sido violados tanto para las tres poblaciones frente a la educación, frente a la empleabilidad, a la salud y claramente al reconocimiento de su identidad, de su personalidad. Pero hay otra parte muy importante y aquí ya comenzamos a hablar un poco con Amaranta y es esa intercepción, cómo varios miembros de estas poblaciones se ven discriminados por múltiples razones, ¿no? Pueden ser por género y discapacidad, género y raza, género y clase social. Y aquí sería también muy conveniente que nos cuentes cuáles son esos motivos o esas formas de discriminación o de violencia más comunes ahorita, tal vez más aceptadas por la sociedad de hoy en día en discapacidad y género. Listo, muchas gracias. Sí, efectivamente, como tú lo dices, una forma de entenderlo es la interseccionalidad. La interseccionalidad es una palabra académica que hace referencia a, pues, como el entrecruce de ciertas marcas vitales, ¿no? Tú mencionabas algunas, la clase social, la raza, el género, ¿sí? Como que, bueno, para nuestro caso en particular, la condición de discapacidad o la diversidad funcional o la disidencia corporal, que son conceptos que a la larga aluden a cuerpos que la rompen, que rompen la norma de muchas medidas, ¿no? Entonces, digamos, la interseccionalidad no solo se trata de un junte de discriminaciones, también una persona, pues el modelo hegemónico, ¿no? La idea, el ideal de hombre heterosexual, blanco, con dinero, ¿sí? Clase alta o clase media, pues como que también hace, eso es una forma de la interseccionalidad. Entonces, en esto nos ayuda a entenderlo, a hablar de marcas vitales, las marcas vitales como esos sí, como esas marcaciones que hemos tenido desde el nacimiento y por otras particularidades que hacen que nos encajen en una o en otro estereotipo. Creo que nos sintamos o no recogidos en esta idea de lo interseccional. Creo que sí es cierto que socialmente hay factores que nos apuntan o que nos vulneran ciertas, mejor dicho, la existencia. A diferentes poblaciones al tiempo, ¿no? Como por ejemplo el hecho del diagnóstico médico que tiene que ser prioritario y casi que obligatorio para que me reconozcan como una persona con discapacidad que requiere ciertos apoyos, ¿cierto? O que pues, por ejemplo, aunque en el 2018 la Organización Mundial de la Salud destipificó esta idea de la disforia de género, pues todavía la psiquiatría y la medicina en general sigue exigiendo que tengamos que asumirnos como gente loca, ¿sí? Disfórica, con un trastorno mental, para brindarnos
pues los ajustes médicos que se necesitan, a veces la atención a la salud digna. ¿M? Entonces, bueno, creería yo que eh, a grosso modo esas son como algunas discriminaciones o cosas que las poblaciones enfrentamos casi que al tiempo. Entonces, no sé si Paula tenga algo para complementar. Pues ahí como que yo también pienso en que la cuestión de la interseccionalidad, pues bueno, igual se puede reevaluar. Yo creo que todos estos temas, tanto la cuestión de, o sea, como la idea de la inclusión en general, pues es algo que todo el tiempo se está reevaluando porque es algo tan nuevo que pues se camina un poco sobre arena movediza siempre. Sin embargo, más allá como del cuestionamiento de la interseccionalidad y de cómo pensárselo en temas pues de política también, de lo político, permite, creo yo, que reconocer escalas de violencia que uno a veces, o bueno, en general, y eso es una cuestión pues que una desde el feminismo también y desde los feminismos, pues se evalúa eso, se cuestiona, se problematiza. Y es claro, seguramente yo soy una mujer cisgénero, que seguramente he vivido violencias muy específicas relacionadas a, pues a la cuestión de género también, pero de la misma manera a, pues sí, elementos muy específicos míos, como que soy una mujer latina también, que soy una mujer de estrato bajo, que vengo de estratos bajos, pero seguramente esa interseccionalidad también me permite a mí ver que no tengo el mismo o no sufro los mismos niveles de violencia que seguramente Amaranta ha tenido que sufrir, ¿no? O que otra persona que también se encuentra, no sé, como en alguna, en algún espectro de diversidad sexual, eh, pues seguramente ha sufrido una variación y unas escalas de violencia muy distintísimas a mí. Y creo que eso también es muy importante en esa perspectiva de la interseccionalidad. Y, y creo también que eh, pues es algo como desde los feminismos y desde los cuestionamientos de género importante reconocer precisamente para darle los espacios también a aquellas que requieren esos espacios por parte de una, ¿sí? Una que también ha sido una víctima, pero una que también ha sido eh, quien debe darle espacios de voz también a otras, a otros, pues para que tengan pues una identidad frente al mundo. Importante lo que dice Paula respecto a esa oportunidad de brindar ese espacio de voz. No sé si desde aquí, Amaranta, nos puedes contar un poco también cuál es ese pensamiento o esos principios que más bien fundamentan tu pensamiento como vocera también de cuerpos en resistencia y que lógicamente tú has venido desarrollando desde tu personalidad y que tratas de inculcarle a esas nuevas personas que se convierten en miembros, que están buscando como ese refugio, pero que necesitan primero pues tener como una idea mucho más sólida frente a la manera en que debe reaccionar ante distintas situaciones, ¿no? Se me había olvidado decir, es un poco que ayuda en el nivel institucional, porque a veces parecen palabras muy rebuscadas, ¿no? Y en las políticas públicas, quien se da la pela de camellar con eso, se encuentra eso, como, el enfoque diferencial, el enfoque interseccional, el enfoque, sí, lo interseccional ayuda a entender que no somos cuerpos acabados, que no somos personas de un solo grupo social, sí, como que a veces el drama en la política pública es que hay una política de discapacidad, una política de género, una política indígena, una política pública afro, sí, y entonces eso es como si hubiera necesidades específicas para cada población sin comprender que el ser humano pues está atravesado por un montón de situaciones, ¿sí? Como que la existencia de personas ciegas diversas sexualmente pues es no solo pues notoria en que exista una como ciega travesti, sino pues que es algo que socialmente existe y pasa. ¿M? Y respecto a la pregunta de los principios, bueno, yo creo
No sé, este año se me están moviendo los principios. Yo creo que la década de los 30 le trae a uno otras preguntas y otras respuestas. Y pues por ahora sigo creyendo un poco en aquello de la digna rabia, ¿sabes? Como que dignidad y rabia se juntan para pelear desde las poblaciones con discapacidad, porque asumen que somos personas o se nos asume, se nos espera como personas dóciles, obedientes, siempre a la espera de aquel persona promedio, que se cree promedio, que se supone está en mejores condiciones que una y que por ende entonces tiene que mandar la batuta en decisiones, ¿sí? Entonces creo que eso es dignidad y la rabia la junto es porque muchas veces eh, la rabia nos ayuda a canalizar ciertas de esas incomodidades, angustias, inconformidades, ¿sí? Que de otra manera puede que no afloren. Claro, hay quienes se reivindican desde otros lugares, llamémoslos un poco más pacifistas. Eso está muy bien. Creo que también cada quien encuentra su forma de denunciarse ante el mundo y de plantear sus particularidades, ¿no? Otro principio, no sé, el de, a ver, no sé si suena cliché, pero un poco el de orgullo y propia valía, así como para las maricas, machorras y travestis existe aquel día de junio que se le llama el orgullo y cosas así que también se ha mercantilizado un poco, pero que en el fondo lo que transmite es una necesidad de plantearle a la sociedad que somos cuerpos orgullosos de nuestras existencias. De allí que para mí también sea importante que las personas con discapacidad construyamos un orgullo, pues sí, propio, un orgullo que nos permita sentirnos personas bellas, deseantes, deseables, como dignas de existir en las condiciones en las que existimos. Una no va a negar que la ceguera implica en un mundo muy visual, pues unas desventajas impresionantes, pero pues de allí a que mi vida sea infeliz, digamos que eso es muy negociable y replanteable y pues en realidad eso lo dijeron fueron los visuales, ¿no? Los visuales son los que creen que al no ver el mundo es triste y pues no necesariamente, ¿no? Como que una no va a estar sonriente y contenta todo el día y ay, sí, como es de chévere, pero es cierto que las vidas nuestras también son dignas de vivir, de ser vividas. Entonces, bueno, un poco eso del orgullo y la propia valía. Creo también que otro principio rector puede ser aquello de estar a la vanguardia, como de las discusiones académicas o políticas, sí, como que cada quien encuentra con qué se encarreta, qué le gusta escuchar, leer, de qué le gusta estar pendiente y es muy útil. Por ejemplo, a mí me ha ayudado un montón entender que como persona ciega no solo el capacitismo como matriz de opresión me impacta, sino también el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, que suena a palabras muy de gente antropóloga, socióloga y eso, pero que a mí me ha ayudado a entender cómo mi mundo se trazó bajo eso, ¿sí? Como no es solo que yo sea ciega, sino, por ejemplo, ahorita decía Paula, claro, el venir de cierto estrato socioeconómico también marca unas posibilidades de vida y un conocimiento de mundo, ¿no? Entonces, entender que vivimos en un país que todavía es sexista, clasista, racista y capacitista, pues ayuda un poco a que una a veces como que el sistema, o no sé si llamarlo sistema, pero bueno, la sociedad en general es feliz culpándote, ¿no? Ay, es que tú no te esfuerzas lo suficiente. Ah, es que no te levantaste con el pie derecho. Ah, es que hay un montón de cosas que nos buscan culpar, pero pues hay condiciones, pues por sistema que están mm, imposibilitando que una pueda tener ciertos desarrollos, ¿sí? O dificultándolos, ¿no? El acceso a la información, bueno, otro montón de ejemplos que uno se le pueden ocurrir, diría por ahora eso. Importante, y es que precisamente lo que tú mencionas, esas condiciones que pues ya hacen parte lastimosamente de ese sistema pues que nos conforma y nos rodea todo el tiempo, está ahí bombardeándonos. Precisamente me parece importante, Paula, si nos puedes ayudar con esta respuesta, y es cómo las sociedades y los individuos pueden aportar a bajar estos índices de discriminación, por decirlo así, basándonos en todo lo que dice Amaranta también.
y también como no dejándolo desde una responsabilidad propiamente de las personas que están siendo pues sujetas de estos derechos, de esta reivindicación, ¿no? Entonces, cómo las sociedades, las empresas, los individuos pueden aportar a eliminar este tipo de barreras, por decirlo así, y de prejuicios y demás, sin caer también en un filantrocapitalismo, ¿no? Bueno, yo creo que uno también se tiene que plantear bajo qué principios se mueve, ¿sí? Es decir, esos principios, creo yo, como Amaranta tiene unos principios pues muy adecuados o bueno, muy sujetos quizás cercanos a su propia experiencia de vida y uno suele eh, colocar ese tipo de principios así, como a partir de una experiencia muy específica de vida. Sin embargo, yo creo que hay un principio que debería también regirnos a todos muy generalistamente y es el principio de la defensa de la vida, ¿sí? Que eso ya, más allá de si yo soy una persona cisgénero, si yo soy una persona latinoamericana, si yo soy una persona con X o Y circunstancia o situación, hay algo que me une al otro, a la otra, al otro, y es que ambos estamos vivas, vives, ¿sí? Y eso, esa defensa de yo cuido tu vida, yo cuido mi vida, nos cuidamos la vida de manera conjunta, es algo que es por muchas cosas, pues importante, ¿no? Para la vida misma, porque estar vivo como que implica muchos riesgos en nuestra sociedad. Tener unas diferencias frente a lo normativo implica no solamente una cuestión de derechos como la educación, la información, ¿sí? Sino que implica también un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Y eso yo creo que, digamos que en muchas cuestiones de política actualmente, también a nivel de geopolítica, pues em, se puede ver como es curioso que los derechos muchas veces aplican como en unas circunstancias muy específicas, entonces defender los derechos como vamos a defender los derechos de es, es un poco también incomprensible para muchas personas que no sienten como una vez alguien me dijo, por ejemplo, con esta cuestión de los derechos por los, pues de los animales no humanos, ¿no? Por la vida de los animales no humanos y me decía, es una persona pues que lucha por otros derechos, que está ahí como pendiente, como de la cuestión de la inclusión, de la discapacidad, pero también de género, de varias cosas. Pero cuando nombré, por ejemplo, pues este asunto de los animales no humanos, de repente me dice, es que yo siento que esa no es mi lucha. Yo siento que a muchas personas les puede pasar eso, ¿no? Yo puedo sentir una empatía, pero siento que de todas formas esa no es mi lucha. Sin embargo, sí la es mientras yo piense, mientras mi principio como general, mi principio básico, a partir del cual me muevo como mi bandera más fuerte, sea la defensa de la vida. Y creo que eso como que avanza y transgrede mucho más allá de estas cuestiones empresariales, de este filantrocapitalismo que pues es básicamente cuando los empresarios, que son los que tienen el poder, los mismos del poder, dicen, vamos a salvar a tal. Claro, ese es el punto que no debe abordarse, ese es el punto que no debe, al que no debe llegarse y al que quizás mucha gente dice, yo no quiero llegar ahí, y por eso dice, es que esa no es mi lucha, y efectivamente, seguramente esa no es su lucha, pero en la defensa de la vida sí que lo es, y que va mucho más allá. Entonces creo que esa es una forma también de entender y de no caer en ese filantrocapitalismo y de no solamente limitar la defensa de la vida por una cuestión humana, sino en generar la vida, en general. O sea, cómo salvamos también, cómo vamos a pensar, por ejemplo, en derechos humanos, en derechos de personas con discapacidad, en derechos de personas con cuestiones de género, o sea, con una diversidad sexual o con, en mi caso, como una mujer cisgénero que de todas formas vive unas violencias muy específicas de género en la sociedad.
cómo pensar en la defensa de esos derechos si no hay, si no hay mundo en que vivirlo, ¿sí? Si no va a haber en unos años, la cuestión no va a ser solamente de cómo hacer de la inclusión algo real, sino cómo hacer para que el agua no se convierta en una guerra que a la final todos estos derechos y todas estas cuestiones de la inclusión, pues sí, no van a existir en tanto hay un principio muy básico que no se está cuidando y es el de la vida. Mientras mientras se luche, se ponga todo en términos de sociedad, se ponga todo a disposición del cuidado de la vida natural, de la vida de los animales no humanos, de la vida de los humanos también como animales de un entorno, pero también como sujetos que repercuten sobre un entorno, que repercuten sobre sí mismos, que generan unos lazos y unas construcciones sociales muy específicas que a la final también generan unos impactos afuera de lo que es nuestra especie, pues yo creo que ese día podemos zafarnos de muchas cosas y empezar a construir algo pues desde la realidad que es pues la vida. Ay, yo quiero unirme un poco a lo que dice Paula, claro. Creo que si movemos un poco esos principios de si mi principio es la producción de dinero o si mi principio es defender la vida, claramente eso nos pone en otro panorama y nos da un sentido también diferente y nos permite puntos de encuentro, ¿sí? O sea, porque creo que hasta el momento, por ejemplo, los hombres tienen la idea tergiversada de que todos los feminismos, porque además los agrupan en uno solo, existen diferentes formas de feminismo, de expresiones, entonces creen que está en contra de ellos y que no sé qué, y que se va, mejor dicho, es una lucha de géneros y pues en realidad son otras formas de división como se ha entendido, ¿sí? Entonces creo que el entender que las cuestiones de género tocan a todas las personas, las cuestiones de la vida tocan a todas las personas, que el que exista una capacidad corporal obligatoria y yo tenga que cumplir con ciertos niveles de funcionalidad socialmente obligatorios y aceptados, pues también eso me toca, ¿sí? O por ejemplo, alguna vez escuchaba en un podcast alguien que planteaba que la defensa, pues, eh, o más bien la lucha en contra del cambio climático y de más bien de ver cómo podemos reforestar y apostarle a precisamente eso que dice Paula, la vida, es la que menos tiene fuerza y es la que más nos está afectando a nivel mundial. Eso es muy loco porque pues también habla de nosotros como humanos a qué le estamos prestando atención. Entonces quería sumarlo a lo que vos decías, que totalmente de acuerdo. Bueno, me parece interesante cómo han llegado a esa convergencia ahí, pero me gustaría aprovechar ya para finalizar un poco y llegar a esa reflexión también, no solamente para quienes tienen la posibilidad de, o ese poder también a la mano de generar estos movimientos, estas posibilidades, sino también a nivel general, ¿no? Para todos esa responsabilidad que tenemos todos y yendo ya un poco más a lo específico, ¿cuál es ese enfoque pedagógico que te parece más útil fomentar? No sé si desde las competencias, desde un enfoque socioconstructivista, para que lógicamente las personas y las sociedades comprendan mucho más rápido y de manera efectiva pues todas estas diferencias y la manera en la que se debe respetar lo que se ha venido hablando, esa defensa por la vida. Wow, es que la pedagogía y como muchas otras de las ramas de lo que llamamos a veces ciencias humanas, creo que solemos decir que no hay recetas exactas. Entonces, a veces lo que se plantea luego se desactualiza y así, porque pues van surgiendo diferentes apuestas que nos van poniendo en la mira cosas que antes no teníamos, ¿no? Entonces, por ahora yo creo que pues me pego a lo que ya dijo Paula de poner la vida en el centro. Creo que esas son apuestas de la educación propia, la etnoeducación acá en Colombia, sí, que desde el Pacífico y desde otras regiones rurales han planteado pues la relevancia de situar no solo las competencias disciplinares que nos montó, en las que nos montó la OCDE, ¿sí? Que son esto de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, y pues que si bien son importantes y el ser humano ha avanzado hacia ciertos lugares desde ahí, pero pues que también nos han pues complicaciones como pues esto, la aceleración de un cambio climático,
el que convivamos en ciudades con altos niveles de hacinamiento, de inseguridad y de complicaciones, ¿sí? El que todavía las fronteras nos dividan de una forma tan brusca, que haya la xenofobia y que las migraciones sean un hecho dramático en vez de un hecho pues normal de movilización social de la humanidad, pero sean en medio de guerras y otros, sí, como que tal vez pensarnos eso en forma global nos ayuda a pensar nosotros sentidos de hacia dónde. Creería yo que me recojo mucho en eso por lo mismo de plantear la vida como centro, pues sí, de que el ser humano necesita desarrollar no solo ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que efectivamente necesitamos desarrollar también nuestro pensamiento crítico, las artes, el cuerpo, ¿sí? Actualmente estudiamos en unas formas escolares, tanto en la escuela como en la universidad y en las etapas técnicas y tecnológicas que van muy desprendidas del cuerpo, ¿no? Y cómo es de importante, pues, centrar el cuerpo, escucharle, sentirle, saber qué está pidiendo. ¿M? Entonces, por ahora pensaría un poco eso, centrar la vida y centrar el cuerpo en la pedagogía. Creo yo también que es importante como hacer de todo eso algo local, porque eso permite también que uno construya territorio. Y pues creo que también es la frase, que es una frase que me parece súper impactante y que, pues, como también decía Maranta, como enfocar todo lo pedagógico y toda la construcción del individuo y la identidad sobre esa cuestión de la vida, y es también entender que mi primer territorio es mi cuerpo y después está mi territorio donde habito con mi comunidad, y que eso implica varias cosas, ¿no? Implica hacia dónde voy y que empiezo a defender, que como la mayoría de personas defienden su integralidad corporal, y cómo eso también puede trasladarse o correrse un poco el límite hacia mi territorio habitable también de mi espacio, ¿no? De mi local, de mi comunidad y de todo lo que pasa ahí. Y desde ahí pensármelo a una manera más global, pero siempre desde lo local hacia lo más grande, creería yo. Y aprovechando eso que dices, ya también para finalizar, Paula, si vamos de esa parte local hacia lo más grande, de lo micro a lo macro, ¿cómo también la literatura, en este caso, ese rol tan importante que tú tienes, pues a nivel de profesión y ahorita ejerciéndolo a través de la editorial, la literatura permite también esta identificación, ¿no? Desde el trabajo que tú generas, por ejemplo, en ese reconocimiento de la integralidad, de cómo la mujer, si hablamos en este caso, lógicamente, una mujer con discapacidad puede apropiarse, o bueno, o sin discapacidad también, puede apropiarse de las posibilidades que pueden generar distintos libros, distintas formas de lectura, precisamente para encontrarse a sí misma, ¿no? Esto es muy útil, y de qué manera tú lo podrías guiar, o sueles también como decirle a una persona cercana a ti, mira, toma esto, hazlo de tal manera, ¿cuál podría ser esa ruta a seguir? Bueno, yo creo que sobre todo es comprender dos cosas, que la literatura pues tiene varias dimensiones y en esta pregunta específica son dos caras de una misma moneda. Entonces, por un lado, la literatura sí funciona para crear identidad. Entonces, yo me acerco en literatura juvenil o literatura para infancias. Es una construcción de literatura que busca brindarle espejos, por decirlo así, al individuo, y que empiece a autorreconocerse parte de una comunidad, parte de un algo, ¿sí? De una sociedad. Entonces, cuando yo encuentro unas representaciones parecidas a mí en la literatura, pues me permite no sentirme sola, ¿no? Y sobre todo cuando atraviesa cierto tipo de violencias. Entonces, no sé, toda esta literatura escrita por mujeres que empiezan a reconocer violencias, cuando yo leo eso o cuando yo leí eso, pude darme cuenta de aquellas violencias
de las que estaba siendo víctimas sin saberlo. Eso es una parte muy difícil, ¿no? Como saber en qué momento me están violentando, porque la sociedad lo normaliza a tal punto y te enseña a tal punto de que es normal que pues tú no lo reconoces sino hasta cuando te lo muestran a través de un espejo. Entonces, en ese sentido funciona la literatura. Pero, pues aquí en Colombia, curiosamente, la literatura creó nación. Nosotros estamos creados a través de la literatura. Llegó Colón, Colón no sabía absolutamente nada y creó una idea de lo que era América, creó todo un discurso literario de lo que éramos, luego empezaron a generar, dijeron cómo nos vamos a independizar, hicieron todo este lío de la independencia y dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Entonces crearon de nuevo historias de grandes héroes de la patria y empezaron a crear un montón de himnos, escudos, elementos que a la final empezaban a generar una idea de lo que era la nación, una idea de lo que era ser colombiano, colombiana, o una idea de lo que era ser parte de este territorio, pero todo eso fue a través de la literatura. Entonces, la literatura no solamente crea, o sea, ayuda a crear, o bueno, no, ayuda a reconocer un individuo, sino también ayuda a reconocer una sociedad y reconocerse a sí misma en ciertas dinámicas y, y empezar también un poco a reorientar esos elementos. Entonces, cuando hablamos también de literatura para cuestiones de discapacidad o de género, entonces es un asunto de que me permite identificarme e identificar violencias que quizás en mi realidad no he tenido las herramientas para identificarlas. Pero también, si yo soy un hombre cisgénero, que obviamente no ha sufrido las mismas violencias que una mujer cisgénero y mucho menos que una mujer trans, em, puede que nunca las viva, pero cuando me acerco a un libro o una literatura, me puedo poner o empatizar o ampliar mi idea de mundo, ¿sí? Y creo que eso también es muy importante, que a través de la literatura puedo conocer mundos que en mi realidad no son posibles, pero que a través de la literatura puedo entrar ahí, puedo conocer, puedo tocar sensibilidades, puedo llegar a empatizar, puedo llegar a comprender cotidianidades también y empezar a reevaluarme mi realidad, empezar a reevaluar mi mundo y dónde estoy habitando precisamente a partir de las posibilidades que brinda la literatura. Mira, mira, me parece súper potente lo que dice Paula en varios sentidos. Creo que, bueno, por un lado me hacía pensar con lo que nos hablabas de nuestros, entre comillas, próceres de la independencia, que además pues pertenecían a una clase mestiza, blanco mestiza, pues también adinerada y como en unas posiciones de poder hacer lo que hicieron y de mandar como mandaron y de construir la historia que construyeron y que es muy curioso, ¿no? Porque en las sociedades actuales, o bueno, en Colombia se ha hecho muy famoso este discurso de los vándalos, la gente mala y la gente de bien, la gente que protesta y la gente que produce, la gente que, ¿cómo es? Yo no paro, yo produzco, había un lema así todo ficticio. El caso es que es muy curioso que a veces enarbolamos, por ejemplo, eh, a personas que se pararon desde otros lugares que estamos también desconociendo. O sea, acá se le tiene mucha fobia a la palabra guerrilla, guerrillero, guerrillera. Y pues Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, bueno, todos nuestros próceres en su momento, ¿qué eran? Eran guerrilleros y eran forajidos y tuvieron que librar una lucha muy desigual contra la colonia y todo esto. Entonces, no solo es ese ejemplo, ¿no? También el Jesucristo. Jesucristo eh, efectivamente es un referente mundial, pero nos han despolitizado a Cristo, nos robaron a ese Cristo político que no era obediente, él se opuso frontalmente al Imperio Romano y fue el Imperio Romano quien lo crucificó. Es decir, su muerte no solo es que por el drama de los pecados y todo esto es que hay personas que creen en ellos, sino en realidad también respondía a que muere pues por enfrentarse al Imperio Romano, ¿cierto? A un poder que en su momento era pues avasallador sobre esos pueblos. Y entonces, bueno, nos han quitado ese Jesucristo político. Es bueno para mí importante recuperar la figura del Jesucristo político.
A todo esto con que iba, que también estoy de acuerdo con que la producción de mundos, el generarle a las otras personas mundos posibles y formas otras de existir, va muy no solo en la literatura, sino en todas las artes. De allí que la potencia de no solo apostarle a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, desde donde por supuesto también salen avances importantes, salen apuestas muy bellas que pueden ir muy acordes al desarrollo humano, ¿sí? A facilitarle la vida a personas con discapacidad, por ejemplo, cosas así. Las artes pues tienen esa potencia de generarnos varios canales de comunicación, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay personas que no se leen libros enteros, pero actualmente está muy difundido en los barrios populares y en las organizaciones sociales la apuesta del fanzine, que es un folleto pequeño que se dobla, que es práctico, se ve visualmente es atractivo, tiene una estructura que permite una lectura fácil. Entonces, bueno, creo que todas estas apuestas que nos ayuden a comunicarnos, a potenciarnos los lenguajes, son fundamentales, claramente, para los puntos de encuentro y también para entender de qué nos está hablando la otra persona. Listo, muchísimas gracias Amaranta, muchas gracias Paula también por todo este espacio. Ya vamos cerrando el episodio del día de hoy. Pues por supuesto nos quedan muchas cosas de las que hablar, pero que las mismas personas oyentes sean las que manifiesten también esa intención de en que les gustaría profundizar más o si hay otros temas en los que les interesa que Amaranta y Paula nos ilustren también. El día de hoy pues tuvimos la oportunidad, ¿no?, de acercarnos mucho más a estos temas divergentes desde cuestiones internas de cada individuo, desde la responsabilidad social y cómo en herramientas tan importantes como la pedagogía, las artes y la literatura podemos realizar esa identificación y también ese respeto, ¿no? Al final es como un respeto tanto propio como hacia la otra persona. Entonces, muchas gracias Amaranta, muchas gracias Paula por este tiempo y por compartir esos conocimientos, por supuesto, desde la experiencia y desde esos fundamentos académicos. No, pues muchas gracias también a todos los que están escuchando, a todas. Pues sí, eso es como un pequeño bocadillo para que también se cuestionen cosas, se pregunten. Y pues nada, sí, gracias por escucharnos, gracias a Amaranta también, qué chévere la conversación, y gracias Alejo por tu moderación. Ay, sí, muchísimas gracias a Alejandro y a Paula por esta conversación, estuvo potente. Creo que también me llevo aprendizajes y preguntas, y creo que es chévere que quienes escuchen esto también, pues más que buscar respuestas, a veces la pregunta nos hace movernos, ¿no? Nos hace también buscar, pues tal vez no las respuestas exactas, pero sí al menos lo que les decía un poco de los sentidos, de unos lugares hacia donde moverse. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y pues bueno, que se sigan potenciando estos espacios. Qué chévere, gracias. Podcast Access Lab, el laboratorio de la accesibilidad De Dado Diseño para Todos.